Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, educación sexual integral, cuando nos educan los valores de Dios y del porno. Gustavo, oyentes. Bueno, ustedes saben que a lo largo de esta columna buscamos incorporar lo que nosotros llamamos la lucha cultural o batalla ideológica, es decir, entender que la escuela es un lugar para disputar los sentidos de lo que allí se enseña y también atender a los silencios, eso de lo que no se habla. Ustedes saben, este 2021 se cumplieron 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y lo cierto es que recientemente la denuncia de las estudiantes de segundo B del Colegio Roque González de Posadas Misiones nos actualiza una ya vieja discusión. ¿Cómo es que se dicta la ESI en decenas de miles de escuelas de nuestro país? Sobre eso vamos a hablar hoy porque queremos una ESI feminista en las escuelas, ya que es la única forma de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. Antes de empezar, un breve contexto y la dedicatoria especial de esta columna para todas esas estudiantes de la Roque González y de las otras escuelas que se solidarizaron con ellas para decir basta. Breve contexto, para luego pensar por qué esto es un botón de muestra, ¿no? La semana pasada trascendió en los medios la sentada que hizo un grupo de estudiantes, muchas mujeres acompañadas también por algunos varones, denunciando sufrir acoso sistemático y amenazas de abuso sexual por parte de sus propios compañeros. Denunciaron manoseos que levantaban sus polleras y les sacaban fotos, subiéndolas incluso a canales y grupos escolares. Trascendió además un chat de los varones implicados que conversaban sobre cómo acosar a sus compañeras y amenazaban incluso con violarlas en manada. Sí, como el tristemente célebre caso de la manada de Pamplona, Navarra, en España en 2016, cuando 5 hijos sanos del patriarcado violaron en masa a una mujer de 18 años. Lo cierto es que las autoridades de la escuela misionera actuaron como la defensa de los imputados del caso español. Acusaron a las víctimas. Los directivos de la institución, sabiendo de la situación, no hicieron nada al respecto. Desde principios de año conocían las denuncias y acusaron a las víctimas de usar polleras cortas y sostuvieron que los hombres estaban protegidos por Dios. Claro, el episodio se produjo en una escuela confesional y tuvo que llegar a los medios de comunicación para que el directivo tomara cartas en el asunto. Prometió tomar medidas de sanción para los alumnos implicados y se solidarizó con las víctimas. Prometió un abordaje grupal sobre la problemática y convenientemente anunció el inicio de una investigación interna para tomar las medidas disciplinarias, medidas severas y correctivas con los alumnos involucrados. Está claro que estos adolescentes varones actúan ganados por la ideología del machismo y por eso son vehículos de la violencia contra las mujeres en el marco de una sociedad patriarcal. Conviene preguntarse entonces qué hizo o qué hace esa escuela y qué ocurre en el resto del sistema, pensando hoy en particular el lugar de la iglesia o las iglesias en toda esta discusión. En primer lugar, un dato no menor es que estamos hablando, como les dije antes, de una escuela confesional. Y en efecto, la injerencia de las confesiones religiosas en la educación es amplísimo, y en particular la Iglesia Católica, pero también las evangélicas han sido un gran obstáculo para la implementación de la educación sexual integral de manera transversal en todas las escuelas del país. Al respecto, no viene mal recordar por qué la Iglesia tiene poder de veto. Y lo tiene gracias al famoso artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, habida cuenta que ahí se establece que, textual, cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.
Los kirchneristas suelen decir que esa concesión se hizo para ganar derechos y que expresaba el estado de discusión de la época. 15 años después, la ley sigue teniendo esa misma cláusula. Es sobre ese barniz que entonces se reinterpretarán, por ejemplo, los 5 ejes conceptuales fijados por la resolución 340 en el año 2018, que buscaba garantizar el tratamiento de temas y orientar la transversalidad definiendo 5 grandes ejes temáticos como cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos. Así, en clave reinterpretativa, acorde a los idearios, castidad, maternidad obligada, familia patriarcal, heterosexualidad se imponen como temas adaptados gracias a este artículo 5. Recordemos además que al calor de la sanción de la ley en 2006, la Iglesia Católica lanzó lo que puede ser visto como el primer manual de la era ESI, llamado Educación para el Amor. Ahí, la Iglesia entiende que la sexualidad es positiva solo si va unida a los principios morales de la familia patriarcal jerárquica cristiana, destinada a la procreación, claro. Para la juventud se pregonaba el pudor, la virginidad y la castidad, y por supuesto que la concepción aparece como una obra de creación divina, mágica y como el objetivo primero de la mujer madre, tal como María, ¿no? Y la femineidad se manifiesta y se revela hasta el fondo mediante la maternidad, textual dice el famoso manual. Lo hondo que cala esto puede verse en las declaraciones de galanes de TV, a lo Facundo Arana, quien señaló que la mujer se completa cuando es madre, o cuando otro, Guillermo Andino, decide cuándo va a parir su mujer para ver un partido de fútbol de no recuerdo qué torneo y lo confiesa sueltito de cuerpo en TV. Así, el rol de la mujer en la sociedad se subordina al de mera parturienta, y la Iglesia apuntala a esta posición. Por supuesto que la única forma normal de familia es la patriarcal y las otras formas son no modélicas, por lo que lesbianas y homosexuales deberían pasar su vida, y la eternidad posterior, claro, en penitencia. Familia y sufrimiento, orden y explotación, espiritualidad y moralidad son los grandes puntales ideológicos que hilvana en esta construcción el manual de la Iglesia. Del preservativo, el VIH y la porcelana de Albino, ¿se acuerdan? A propósito del debate por la interrupción legal y voluntaria del embarazo, allá lejos por 2018, ¿no? A las sendas declaraciones, pero muy anteriores, del Consorcio de Médicos Católicos de 2005, si algo le falta a la perspectiva clerical es precisamente ciencia. Por otro lado, no extraña que la escuela en cuestión haya hecho mutis por el foro frente a las denuncias de los estudiantes. Precisamente forma parte de sus presupuestos sobre quiénes deben atender el problema, las familias. En efecto, la postura histórica de la Iglesia es que la educación debe darse principalmente en el ambiente familiar y la escuela, pero también el Estado que dirige la escuela, tienen entonces un rol subsidiario. Al casarse los padres, tienen la obligación de transmitirles a sus hijos los valores religiosos y morales, tales como respeto, amor, sentido de justicia, hospitalidad, solidaridad, amor a la patria y los símbolos nacionales. Como si esto fuera poco, la concepción de la educación sexual clerical es profundamente sexista. Las madres educan a las hijas y los padres a los hijos. En su orden natural de las cosas, en ese orden querido por Dios, la mujer ocupa, claro, un lugar inferior. No extraña entonces que la primera reacción del cura que dirige la escuela fue acusar a las estudiantes de ser las causantes del acoso. De hecho, la Iglesia es muy consciente de este aspecto que coloca la ESI en el seno de la familia, y en 2014 y en 2009 reforzaron esta idea recordándoles a las confesiones religiosas que el artículo 5 del que hablábamos antes permitía las adecuaciones, pero además
Les recordaba también que el artículo 128 de la Constitución Nacional colocaba a la familia como agente primario y natural de educación. Cierto es que ni siquiera fueron consecuentes con esta filosofía, porque a inicio de año, cuando las estudiantes denunciaron a sus compañeritos, no se notificó a las familias para el debido tratamiento del tema. Lo cierto es que las iglesias en su amplia mayoría reciben subsidios estatales para sostener su sistema educativo, donde imparten estas, llamémosle, bellezas a nuestras niñas y niños. Más del 75% de las escuelas y casi el 80% de la matrícula recibe subsidios por parte del Estado. Pero ahí no se agota el problema, porque la Iglesia ha demostrado una voluntad de trascender ese pequeño círculo de sus escuelas gestionadas, capacitando docentes y ganando sus conciencias para que estas mismas ideas pululen por el circuito laico. Por dar un ejemplo, el "con mis hijos no te metas" fue más que claro de esa voluntad expansiva, y también los cursos de capacitación que imparten por doquier aquí y allá. Ahora bien, conviene entonces preguntarse cómo son educados niñas y niños si la escuela no avanza en la implementación de la ESI. Los educa la industria del sexo y la pornografía, esa que mercantiliza los cuerpos de las mujeres, que los coloca como objetos de contemplación y de deseo masculino, esa que naturaliza la violencia extrema para que las mujeres representa la prostitución y también la cultura de la violación, claro. Esa que hace que también las niñas reproduzcan esos prejuicios y los justifiquen en clave del amor romántico. Por eso, el episodio en pequeña escala grafica el peligro que implica ser mujer en esta sociedad capitalista y patriarcal. Recuerden que los compañeritos amenazaban con violar en manada a sus compañeras, así que no exageramos ni un ápice cuando estamos diciendo esto, y basta ver la lista de los femicidios para recordar que efectivamente esto es así. Por eso, un análisis socialista de los problemas de la educación exige decir basta. No queremos más escuelas Roque González. Como afirmamos, junto a nuestras compañeras de 13 Rosas, exigimos la implementación de una educación sexual integral científica, feminista y sin libertad de elección por parte de las instituciones educativas. Esto también quiere decir que el Estado deje de financiar a instituciones religiosas y, en cambio, destine ese dinero para erradicar la violencia hacia la mujer. Solo así habremos dado un paso en desnaturalizar roles, preparar cabezas para una educación libertaria, sin marcas de la violencia que impone la jerarquización genérica en base del sexo. Ay, Gustavo, te dejo la del estribo. Este jueves 4 de noviembre, en toda la provincia de Entre Ríos, las y los docentes eligen autoridades sindicales para su sindicato ACMER. Para recuperar el sindicato, para las y los trabajadores votamos. Conti Santoro, votamos multicolor. Ahora sí, amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.